todas las alteraciones de lesiones benignas que se pueden presentar en la mama y de lesiones malignas, en esta es el sarcoma, y empezamos mirando la unidad ducto-lobulillar terminal, que generalmente se compone por el ducto, los lóbulos, los lobulillos, y en esto se pueden presentar lesiones como quistes, adenosis esclerosantes, papilomas, hiperplasias atípicas, el mismo carcinoma, fibroadenomas, tumores filodes. Con respecto al pezón y a los conductos terminales, también una clase de patologías que se presentan depende de la edad, como las ectasias ductales, los papilomas ductales e intraductales solitarios, que generalmente son retroareolares. Yo más adelante les voy a hablar bien de cada uno. La enfermedad de Payet, la necrosis grasa, que es generalmente en el estroma, lipomas, sarcomas y fibromatosis. Bueno, este artículo me gusta mucho, ¿por qué? Porque es uno de los artículos como de la historia, donde empieza todo esto de la patología benigna de la mama, y es la clasificación de Andy. Esto lo publicó Lance por allá en 1987, donde hablaban de las aberraciones normales del desarrollo y la involución de la glándula mamaria. ¿Qué quiere decir esto? Que según las etapas de la edad reproductiva hay unos procesos normales, y con respecto a estos procesos hay unas aberraciones que se pueden presentar y otras enfermedades. Entonces aquí tenemos pues que 15 a 25 años hay un desarrollo normal de los lóbulos, del estroma, la eversión del pezón, y como aberraciones pueden haber fibroadenomas, hipertrofia en adolescentes, pero cuando ya este fibroadenoma se vuelve gigante o hay gigantomastia o hay accesos, esto ya pues es una enfermedad y hay que manejar. Con respecto a los 25-40 años, también cambios con el ciclo menstrual y pues la mastalgia, que es uno de los síntomas más comunes. Y cuando es incapacitante, pues inclusive hay que dar tratamientos como tamoxifeno y danazol, que tienen algunos efectos adversos, y la involución que se da de 35 a 55 años, lo normal que haya involución de ductos, y como aberraciones hay macroquistes, lesiones esclerosantes, retracción del pezón, y como consecuencia pueden haber accesos y mastitis periductales. Les traje esta clasificación, esta es la clasificación de Tabasolis, típica de patología, donde no me voy a ahondar en nada de esto, solamente para que sepan que esta clasificación habla de tumores fibroepiteliales, miopiteliales, epiteliales, con todas las alteraciones de patología benigna de la mama, tumores mesenquimales y tumores del pezón. Pero sí me interesa explicarles más a fondo esta clasificación. ¿Por qué? Porque esta clasificación está de la mano con el riesgo de presentar más adelante cáncer de mama. Esta clasificación es de dos patólogos y un epidemiólogo de la clasificación de Dupont y Pace. Es uno de los artículos pues, patognomónicos de la patología mamaria benigna. Esto salió en 1988. ¿Qué querían hacer ellos? Ellos querían evaluar los factores de riesgos asociados a cáncer de mama en mujeres con lesiones proliferativas. ¿Cuáles eran las características que ellos querían evaluar allí? ¿Cuál era el riesgo de presentar cáncer de mama en pacientes con reporte de biopsia de mama de patología benigna, proliferativa, no proliferativa? Habían estudios de cohorte retrospectivo, tomaron 3 hospitales, y ellos lo que querían era, primero cogieron una población bastante grande, 10.366 pacientes, que fueron llevadas a biopsia. De estos, 1925 tenían diagnóstico de enfermedad proliferativa, casi el 30%. Hubo un seguimiento amplio, 17 años, 84.4% del total de las pacientes. ¿Qué era la intervención? Pacientes que presentaban cáncer, esa era endpoint primario, comparaban el riesgo relativo de cada población según el resultado de la biopsia, y querían evaluar cuál era el riesgo relativo de cada patología proliferativa para presentar cáncer. Como parte general, 50% de las mujeres presentaban síntomas. Había un exceso absoluto de estrógenos y deficiencia de progestágeno en estas pacientes que las estudiaron. El riesgo de cáncer de mama dependía del patrón histológico representado por biopsia, y hay algo importante, el 30% de lesiones sospechosas de cáncer terminaban con patología benigna,
mientras que el 15% sí presentaban un cáncer. Entonces, fíjense en esto, ellos dividen en 3 grupos la parte de la clasificación de las lesiones benignas en mama, en lesiones no proliferativas, con un riesgo relativo que no está asociado a cáncer, donde se presentaban biopsias en pacientes con tejido mamario normal, fibroadenomas, pero no fibroadenomas complejos, sino fibroadenomas normales, porque ahorita les digo cuáles son los complejos y cuál es el riesgo que tienen de cáncer, quistes simples, ectasia ductal, metaplasia apocrina e hiperplasia leve. Las pacientes que tenían un riesgo relativo de 1.5 a 2 de presentar cáncer de mama eran lesiones proliferativas sin atipias, como los papilomas intraductales, que yo les voy a hablar de cada uno, hiperplasia moderada, hiperplasia ductal florida, la cicatriz radiada y la adenosis esclerosante. Y había un grupo de pacientes que tenían más riesgo de presentar cáncer de mama, casi con un riesgo relativo de 4,5 a 5, e inclusive cuando hay neoplasia lobular, que ya más adelante les voy a contar de qué trata, que también es una lesión proliferativa atípica, el riesgo relativo de 4 a 5 a 5 y puede llegar hasta 12. En estas lesiones proliferativas con atipia hacen parte de la hiperplasia ductal atípica y lobular atípica. Esto es casi lo mismo, en el New England hablaban de los desórdenes normales y muestro esta imagen porque hay algunas que de pronto no están en esta clasificación de Dupont y Pace y pueden hacer parte de la clasificación donde no hay incremento de riesgo de cáncer, como la mastopatía diabética, la sarcoidosis o las infecciones como las mastitis granulomatosas, ¿ya? Las que tienen proliferación pero sin atipia, que ya las mencioné, y con atipia. Bueno, entonces hay algo importante para un diagnóstico certero y es la triada. Imágenes siempre, una buena imagen, una buena ecografía, una buena mamografía, si se necesita resonancia clínica y patología. Vamos a empezar con las lesiones no proliferativas. Ya saben ustedes, se las mencioné cada una, entonces hacen parte de estas y empecemos. ¿Qué son los fibroadenomas? Entonces los fibroadenomas es el principal, como yo le digo a todos mis pacientes, tumor de las mujeres jóvenes. Ocurre en mujeres en edad reproductiva, en especial menores de 30, no quiere decir que no, de 35 a 39 puede dar, pero cuando tú tienes una paciente que tiene un diagnóstico de fibroadenoma en biopsia y tiene 40 a 42 años, hay que hacer diagnóstico diferencial con un tumor filodes, que tienen los mismos componentes, simplemente que por clínica y por imágenes hay cosas diferentes. Por ejemplo, el tumor filodes tiene un crecimiento más excesivo. Suelen ser nódulos solitarios menores de 3 centímetros, móviles, bien definidos, y cuando son fibroadenomas sin atipias no aumentan el riesgo de cáncer. ¿Cómo se ven en la mamografía? En la mamografía se ven como lesiones nodulares bien definidas, algunas veces cuando involucionan presentan unas calcificaciones como en forma de crispeta o calcificaciones grandes, ¿ya? Pero por la mamografía nomás podemos ver que es una lesión nodular. La ecografía sí me muestra cuáles son las características, por ejemplo, que tiene bordes bien definidos, que es lobulada, que es una imagen hipoecoica, es decir, sólida, y estas son las características. ¿Cuál es el manejo de estos fibroadenomas? Entonces depende. Si son pequeños, si tienen, generalmente no tienen ninguna característica sospechosa, el 72% de esas desaparecen en 7 años porque están directamente relacionados con la parte hormonal. ¿Cuándo se tiene que hacer resección de estos? Primero, pues una paciente que tenga afectación de su parte que tenga mucha ansiedad de su psiquis. Hay gente que de pronto dice, no, es que tengo un cáncer, necesito que me saque eso. Bueno, mayores de 5 centímetros, eso es relativo. Hay pacientes que pueden tener un fibroadenoma de 3 centímetros, pero si la relación seno-tumor no es tan grande, generalmente esto le puede formar su seno y puede tener toda la indicación de hacer resección. Crecimiento en paciente posmenopáusica, eso tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque las pacientes posmenopáusicas, ese no es el principal tumor, y una paciente que a los 50 me esté haciendo un diagnóstico de fibroadenoma, yo tengo que abrir las ventanitas y mirar que no vaya a ser otra cosa o que no vaya a ser un tumor filodes, y los tumores filodes siempre se tienen que operar. Crecimiento rápido en pacientes jóvenes, porque puede ser un fibroadenoma juvenil y crecer tanto que deforme el cenito, calcificaciones sugestivas, o sea, sospechosas, cuando hay mucho dolor, pero eso es relativo, y mayor de 40 años, por lo que les hablaba del tumor filodes, y fibroadenomas complicados o con atipia. Aquí vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los fibroadenomas complejos?
ocurren del 16 al 23%, ¿ya? Estos sí tienen un riesgo de cáncer, un riesgo relativo de 3.1 veces más que la población general que no tenga este fibroadenoma. ¿Y de qué se componen? De quistes, microquistes de 3 milímetros, esto sale en la patología, unas calcificaciones epiteliales que se pueden ver por mamografía, pero también patológicamente se tienen que reportar, unos cambios papilares apocrinos y una adenosis esclerosante. ¿Cuál es el manejo de estas pacientes? Hacerle resección quirúrgica. Así sea súper chiquito, pero con apellido de fibroadenoma complejo, hay que hacer resección quirúrgica. ¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos? Calcificaciones márgenes angulares debido a, pues, a estos componentes, quistes internos y focos internos hiperecogénicos. Dentro de la clasificación de las lesiones no proliferativas están los quistes, y en esto quiero decir algo porque es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es un quiste y dónde se origina? Se origina en la unidad ducto lobulillar terminal, en la presencia de líquido hormonal que llena un espacio. Generalmente se obstruye por las células epiteliales, un ducto, y este se llena de líquido, y esto es un quiste simple. Eso no tiene riesgo de cáncer, ¿ya? Hay etiología, pues, que está relacionada, como les decía, con la función hormonal, y generalmente se presenta en el 37.6% de las mujeres, un pico de incidencia de 35 a 50 años, generalmente premenopáusicas es mayor, pues menopáusicas 39%, y las pacientes que tienen o que toman terapia de reemplazo hormonal casi puede llegar a un 66%. La mayoría son asintomáticas, o sea, no se hace nada con el quiste simple, no hay ningún problema. Los síntomas como masa de crecimiento de un momento a otro, o sea, súbito, que ocasionen dolor, que ocasionen sensibilidad, lo que llamamos macroquistes, se drenan, ¿ya? Se drenan y no se tienen que mandar a patología, a excepto que tú lo estés drenando y no desaparezca la lesión, o que tú ves que de pronto no le pegaste pues a ningún vasito por la irrigación de la glándula mamaria y presente sangrado excesivo. Entonces esta es la imagen que les quiero mostrar para no hablar solamente de quiste simple, sino los otros dos que tienen diferente manejo y que pueden ser. Entonces tenemos el quiste simple, que no es absolutamente nada riesgoso, ya sabemos, no hay problema con ese, no se tiene que operar, se tiene que drenar cuando duele. ¿Qué es el quiste complicado? El quiste complicado es aquel quiste que es bien, se ve anecoico porque tiene líquido, es a nivel ecográfico y tiene unos sectos finos en su interior o detritus. Y esa es la imagen que se ve como más hiperecogénica en esta imagen donde dice complicado y que puede ser un quiste complicado. El riesgo de malignidad de un quiste complicado es 2% y puede ser un hematoma, ¿ya? Puede ser un absceso, ¿ya? El manejo ya les voy a contar más adelante de este quiste complicado. ¿Y cuál es el quiste complejo? Ese sí me importa. Siempre un quiste complejo hay que hacerle biopsia y es aquel que tiene componente líquido y sólido en su interior, ¿ya? Entonces lo hace complejo, ¿qué? El componente sólido, las paredes gruesas más de 3 milímetros, este tiene sectos finos, menos de 3 milímetros, esto sí es grueso, y hay que hacer siempre biopsia Trucut. Solamente no backup, solamente backup si es solamente por paredes gruesas y es muy difícil por biopsia Trucut tomar una muestra, pero necesitamos es biopsia Trucut de este componente sólido, que puede ser un quiste complejo, un carcinoma papilar o una lesión papilar intraductal que hay que sacar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el riesgo de malignidad del complejo? Generalmente es un BIRAS 4A o 4B y el riesgo de malignidad de un BIRAS 4A es 10% y de B va casi del 10 al 45%, ahí dice 27, pero puede ir. Entonces siempre el quiste complejo es igual a biopsia. Aquí está lo que les hablaba un poquito del manejo. Entonces, quiste simple, nada de intervenciones, solo drenaje por macroquistes. El complicado, seguimiento cada 6 meses por 18 meses. Si permanece estable, perfecto. Si llega a crecer, aumentan los sectos, pues ahí sí se puede pensar en hacer una biopsia. Alguno de los sectos con un backup puede ser, pero el backup no es la mejor forma de hacer diagnóstico. Siempre es biopsia por aguja Trucut 14G. Y el complejo siempre biopsia Trucut del componente sólido. Entramos al otro tema de las lesiones no proliferativas, que es la ectasia ductal. La ectasia ductal, no sé si a ustedes les ha tocado la oportunidad de ver por ecografía, que siempre en radiología reportan ectasia ductal retroareolar. La ectasia ductal es un diagnóstico clínico.
¿Y qué es lactasia ductal? Es la secreción espontánea, verdosa, amarillenta, eh, por el pezón, ¿ya? Generalmente la lactasia ductal se da porque hay una lesión, puede haber una lesión papilar única central o por una dilatación de los conductos y que no, generalmente solamente sea una ectasia y que generalmente pueda presentar complicaciones, ¿ya? Entonces hay una cosa muy importante con esta ectasia. Es más frecuente en mayores de 60 años, casi 48%. ¿Por qué se presenta? Por múltiples etiologías, autoinmune, hormonal, inflamatorio, bloqueo linfático, tabaquismo, y cuando las pacientes dicen, desde que nací tengo el pezón invertido, es un factor de riesgo. Aquí vemos una paciente con una secreción amarilla espontánea. Nunca hay que hacer digitopresión en los pezones porque va a salir secreción, ¿ya? Por la estimulación a la oxitocina, prolactina, todo esto siempre va a salir, pero si es espontánea, es patológica. Y ahí se diagnostica ectasia ductal. Generalmente hablan que para hablar de ectasia ductal tiene que haber una dilatación más de 5 milímetros, ¿ya? Estas son las características. Han asociado también el tabaquismo con esto. Generalmente, por ectasia, las secreciones más son verdes o amarillosas, ¿ya? Por lesiones papilares son sanguinolentas o en agua de roca, o por carcinomas papilares. ¿Cuándo se opera una ectasia ductal? La ectasia ductal se opera cuando la paciente es muy sintomática. La paciente segrega y segrega y segrega y segrega y esto incapacita. Ahí se puede operar. O cuando tiene complicaciones, como cuáles, las ectasias ductales hacen mastitis periductal, ¿ya? Hacen accesos secundarios a su mastitis y hacen fístulas. Entonces, a esas pacientes se les tiene que hacer una resección de conductos terminales, se les hace resección si han tenido trayecto fistulosa para que mejore. De resto, si mejora, pues espontáneamente se tranquiliza la paciente, pero si persiste la secreción, se hace resección de conductos. Listo. Dentro de las lesiones no proliferativas, un poquito, no me ahondo mucho, está la hiperplasia ductal leve. ¿Qué es eso? Solamente la proliferación de estas células epiteliales, más de dos capas, pero menos de 4, y esto es algo normal, no tiene riesgo de cáncer. Y que la metaplasia apocrina, que a veces sale mucho en biopsias, metaplasia apocrina es una proliferación de células sudoríparas, que generalmente no son las mismas células sudoríparas que se presentan en la ingle o en otras partes, sino que son similares, y por eso le llaman metaplasia apocrina, pero no tienen ningún riesgo de cáncer y no hay que sacar las lesiones. Hablamos del tumor filodes y quiero hablar de este porque es que es el primo hermano del fibroadenoma. ¿Y por qué primo hermano? Porque es que tienen los mismos componentes en la biopsia Trucut que le hacemos al inicio. Solamente cambia clínicamente, pero cuando está empezando pueden comportarse igual. ¿Qué tienen? Un componente epitelial y un componente estromal. ¿Listo? Son benignos, borderline y malignos. Y está asociado con un síndrome de Li-Fraumeni, que es una mutación del P53. Esta es la incidencia, como les decía, el pico de incidencia 42 a 45 años, y esto es una clasificación que hacen para poderlo patológicamente dividir en benigno, borderline y maligno, porque es diferente su manejo y su riesgo. Y generalmente lo que hace que llegue a ser maligno es el sobrecrecimiento estromal, que es marcado, ¿ya? Y el pleomorfismo celular y las mitosis, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación. Esta es una de las pacientes. Generalmente, pues, a veces llegan a esto, un crecimiento excesivo, grandísimo, que es lo que llama la atención, que cuando hay un tumor filodes, a pesar de que está tan grande, no hay compromiso de piel o ulceración, que sí se presenta en cáncer de mama, que esa es una de las cosas que a uno le hacen sospechar. Y otra cosa importante, el tumor filodes casi no hace compromiso ganglionar, menos del 3%. Entonces es otra de las cosas que le orientan a esto, ¿ya? Ecográficamente se ve como una imagen polilobulada y como unas imágenes allí como en hoja, en hojas, por eso el nombre de filodes. Entonces, con componente anecoico, hiperecogénico, hipoecoico, que pues hacen sospechar de esto imagenológicamente. Manejo siempre resección quirúrgica, siempre se tiene que operar estas pacientes, pero acá viene algo importante.
En esto es muy importante las márgenes. ¿Por qué? Porque esto tiene riesgo de recidiva, ¿ya? Que se vuelva a presentar. Pero el benigno no necesitas dejarle márgenes de 1 centímetro ni el borderline, solamente que estén negativas. El maligno sí. Las guías del NCCN hablan de que ellos recomiendan siempre en tumores malignos asegurar márgenes mayor de 1 centímetro para evitar la recurrencia. Aquí vemos pues el riesgo relativo de recaída en cada uno, que no me voy a ahondar en eso, y lo que les había hablado. No necesitamos vaciamiento axilar en los tumores filodes. Radioterapia adyuvante sí se puede, no, se tiene que dar. En los borderline cuando son grandes, ¿ya? Más de 5 centímetros, y en los malignos no importa el tamaño. Los benignos pueden pasar. Quimioterapia no sirve, hormonoterapia tampoco, la mayoría se cura. Y hay una cosa importante, los tumores malignos hacen compromiso hematógeno, es decir, pulmonar, en hígado, y hay que siempre hacerle seguimiento a estas pacientes. ¿Qué son los amartomas? Y quería hablar de ellos porque es otra de las condiciones. El amartoma es, haga de cuenta, una parte de tejido mamario dentro de la glándula mamar, es decir, una lesión que se compone de ductos, lóbulos, grasas, estromas, y es benigna. Casi la prevalencia es 0.1%, el diagnóstico es incidental, de hecho ecográficamente a veces es muy difícil de ver, no tiene tendencia a que vuelva a aparecer, pero sí se hace resección de la lesión y no aumenta riesgo de cáncer. Entro aquí en este tema, ¿se acuerdan que cuando les mostré ese artículo del New England hablaba de que habían lesiones que tampoco aumentaban el riesgo, pero estaba la mastitis granulomatosa? Para nosotros como cirujanos oncólogos o mastólogos manejar la mastitis granulomatosa es el coco, porque es una entidad muy difícil de manejar, es una entidad que puede simular un cáncer de mama, es una entidad que hay que hacerle un diagnóstico certero para poderle dar un buen tratamiento, y que se caracteriza por una inflamación que generalmente la causa no es clara. La clínica es una masa que puede presentarse inflamatoria periférica y múltiples áreas axedadas con áreas de inflamación en la piel, retracción del pezón, piel de naranja, adenopatías que pueden ser inflamatorias. Es por esto que esto se ve terriblemente feo clínica e imagenológicamente. El diagnóstico de esto siempre es por biopsia. No podemos hablar de mastitis granulomatosa sin tener una biopsia que nos hable de que hayan histocitos, células plasmáticas, células gigantes multinucleadas, inclusive se encuentran granulomas, necrosis, eosinófilos, neutrófilos, porque esto normalmente a veces responde a antibiótico cuando se sobreinfecta, pero este no es el manejo. Ni el manejo es quirúrgico, sino en algunas ocasiones, porque esto no mejora sino con otros medicamentos que ya les voy a hablar. Y si tú llegas y enfocas a la paciente en eso, pues terminas con unos daños irreparables estéticos, no hay mejoría, y también hay que descartar que esto no vaya a ser algo maligno. Y hay otras clases de mastitis, como la periductal, las mastopatías diabéticas. Bueno, la etiología es idiopática, generalmente está asociado a enfermedades inmunes y también se ha encontrado como parte de su etiología el Mycobacterium tuberculosis. Por eso cuando las pacientes de pronto presentan estos cambios y vienen de zonas endémicas, por ejemplo, estoy hablando de zonas donde haya, por ejemplo, predominio epidemiológico de tuberculosis, hay que descartarlo, ¿ya? Y si no, mirar qué asociación de enfermedades inmunes hay. Hay muchas causas, todavía no hemos podido encontrar: autoinmunidad, agentes microbiológicos, tabaquismo, deficiencia de alfa-1 antitripsina. Pero ¿cómo es el enfoque de estas pacientes? Bueno, un buen examen físico, los estudios de imágenes, siempre hacer una biopsia Truefoot para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Si estoy viendo que es una mastitis granulomatosa, tengo que descartar que no sea asociado a tuberculosis, entonces le hago el test de Barr, de tuberculina, aíslo Mycobacterium tuberculoso si lo estoy sospechando, y si ya definitivamente descarto que no es asociado a esto, porque si es asociado a esto, el tratamiento es con etambutol por 3 meses, entonces empiezo a darle otro tratamiento, como por ejemplo prednisolona. A estas pacientes les va muy bien con prednisolona de 0.5 a 1 miligramos por kilo y cada rato la voy monitoreando, y cuando mejoran los síntomas voy bajando la dosis paulatinamente, y cuando están
estables, el manejo es solamente conservador. Si las pacientes no responden a la prednisolona, puedo pedir niveles de prolactina y seguir evaluándola, o puedo darle metotrexate con ácido fólico, que generalmente recomiendan dar una dosis de 7.5 a 10 miligramos semanales, máximo 15, sin pasarse de allí, y con esto ellas mejoran. Hay que tener muy en cuenta que estas pacientes no pueden ser llevadas cada rato a cirugía porque no sirve para nada, o uno encuentra mucho a estas pacientes con largos tratamientos antibióticos y sin ninguna mejoría, porque generalmente pues no están sobreinfectadas, sino que tienen esta entidad. Bueno, continuamos con lesiones proliferativas sin atipias. Entonces, entre estos, el riesgo relativo es de 1,5 a 2. Hay papilomas intraductales, hiperplasia, bueno, esto lo habíamos hablado. Entonces, ¿qué es la hiperplasia ductal moderada severa? Esto tiene un riesgo relativo de 1,5 a 2, pero no es un cáncer ni hay que sacarlo siempre. ¿Y qué es? Una proliferación de las células epiteliales en más de 3 capas. ¿Qué son los papilomas? Esto sí me interesa un poquito. ¿Qué son los papilomas intraductales? Son lesiones generalmente centrales retroareolares, que la proliferación del tallo fibrovascular normalmente es muy difícil hacer diagnóstico por biopsia trucú, porque es imposible ver las células miopiteliales, que son las que están aquí abajito, para descartar que esto no sea un carcinoma papilar. Generalmente producen secreciones sanguinolentas o inclusive hialinas, y siempre hay que hacer resección de esta lesión, siempre, porque no se puede determinar si es un carcinoma papilar o un papiloma intraductal solamente, o un papiloma intraductal con atipias. Estas eran las características, lo que le decía, secreción sanguinolenta a diferencia de lactasia ductal, y hay otra cosa que se llama papilomatosis múltiple. El riesgo relativo es mayor que el papiloma intraductal, casi puede ir con atipia a un riesgo relativo de 7 y sin atipia de 3, siempre hay que sacarlo. Y son también proliferaciones del tallo fibrovascular múltiples, pero generalmente son periféricas. Así se ve por mamografía un papiloma intraductal central, y por ecografía, lo que les decía, un quiste complejo. Entonces, por eso es que siempre hay que hacer biopsia de los quistes complejos y de su componente sólido. Siempre resección de la lesión. Que es una adenosis esclerosante, que es una lesión proliferativa. Estas lesiones es también generalmente las hacemos resección porque histológicamente, más no por inmunohistoquímica, son muy parecidas a un carcinoma tubular. Y imagenológicamente son muy feas. Hay una proliferación estromal y glandular, y el tratamiento siempre es biopsia excisional. Y cicatriz radiada es una lesión que se ve súper fea, inclusive simula un cáncer. Se ve irradiada, estrellada, ¿ya? Generalmente siempre se hace resección quirúrgica. Miren esta lesión con una cantidad pues de espiculaciones hiperdensa, así se puede ver una cicatriz radial, y siempre se tienen que hacer resección. Y empezamos las lesiones proliferativas con atipia, que me interesa mucho, y quiero decirles, siempre se tiene que hacer resección, esta sí más, y más con ese riesgo relativo. Estas aumentan, son lesiones benignas que aumentan el riesgo de cáncer. Hay algo importante con estas lesiones. Son hiperplasias ductales atípicas y lobulillares atípicas, no solamente por el riesgo relativo, sino que 30% de estas lesiones pueden estar acompañadas de un carcinoma ductal in situ. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué son las lesiones proliferativas? Está proliferando anormalmente las células epiteliales, y los núcleos están hipercromáticos, tienen ciertas características. Entonces, la diferencia patológica de una hiperplasia ductal atípica y un carcinoma es el componente del ducto. Entonces, las hiperplasias atípicas menos de 2 milímetros, y el carcinoma más de 2 milímetros de lo que compromete el ducto. Entonces, muchas veces hay un carcinoma ductal in situ en estas lesiones, casi un 30%, y siempre hay que hacer resección. Hay una cosa importante, y fue hasta el 7º comité que estaban hablando que el carcinoma lobulillar in situ era un cáncer, y ya no es un cáncer. Hace parte de la neoplasia lobal y tiene un riesgo relativo mayor de 12, pero no es un cáncer. Es un factor de riesgo, más no un precursor obligado de que se pueda producir cáncer. Y miren el riesgo relativo, que puede ir hasta 12, y si tienes 2 biopsias, pues puede llegar hasta 16. Y esta es la clasificación que le hicieron inclusive a la neoplasia lobulillar, LIN 1, 2 y 3, pues según las características. ¿Cuáles son las características de la neoplasia lobal? Multicéntrica en el 85%, cuando tienen necrosis se ven microcalcificaciones asociadas y pueden llegar a ser bilaterales en un 67%. Miren esto, entonces cuando tienen necrosis hacen unas calcificaciones feas, pleomórficas, agrupadas, y puede simular un carcinoma in situ.
¿Cuál es el tratamiento? Bueno, siempre hay que hacer biopsia para poder hacer este diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay 3 formas de hacer manejo de esta lesión en neoplasia lobar. Observación, pero tiene que ser la paciente muy juiciosa, ya después de haber hecho la resección, seguirla observando. No es que no le hacemos la resección y la seguimos observando, no. Le hacemos la resección solamente y la seguimos observando, que no vaya a presentar más lesiones, ¿ya? Quimioprevención, que es con tamoxifeno, 10 miligramos por 5 años, no 20 sino 10, e inclusive recomiendan una mastectomía profiláctica cuando es bilateral o multicéntrica. La hiperplasia ductal con atípica, estas son las características patológicas. Ya habíamos hablado pues que se caracteriza y por qué era una proliferación atípica de células. Y les traigo ya para terminar este artículo porque me parece muy importante. Es un artículo que salió en el New England en el 2015, donde ellos querían evaluar el riesgo de presentar cáncer a largo tiempo de las hiperplasias atípicas. Entonces ellos empezaron a mirar cuáles eran los factores de riesgo para presentar cáncer de mama en estas pacientes. Entonces, miren, cogieron pues que todas las hiperplasias atípicas fueron casi 6,98. Si nos vamos aquí, la hiperplasia lobular atípica tenía un poquito más de riesgo que la ductal, pues mucho. Y pues las dos, pues lógicamente, tiene un riesgo casi de 4,36 y depende del foco, pues va a ser mayor. Entre más jóvenes, eso tiene razón, más riesgo de presentar un cáncer, sí, porque pues va a ser más el tiempo de que pueda presentarlo. Una fuerte historia familiar aumenta también el riesgo y acá hay algo importante. El número de focos cuando tú operes la paciente que tenga hiperplasia típica. No es lo mismo tener un foco, que es un riesgo relativo de 3,19, a tener 3, que es un riesgo de 7. Es más, esto lo utilizamos para que las pacientes con hiperplasia típica que hacemos resección, después de eso evaluemos si va para quimioprevención. Entonces empezaban a mostrar esta imagen y empezaban a mirar la incidencia acumulativa de cáncer de mama, ¿ya? Asociado a los años donde le hicieron la biopsia con hiperplasia típica. Entonces, fíjense en ustedes, pues, cómo esto se iba incrementando. Casi a los 25 años llegaba casi a un 30% de presentar una incidencia de cáncer de mama y esto aumenta con el número de focos, lo que les decía. Casi cuando hay 3 focos, que es el verdecito que está aquí, pues el riesgo es mucho mayor, casi 45 más, mientras que con 1, a pesar de que más de 20 años el riesgo era significativo, no llegaba a ser tanto como cuando tenía 3 focos. Siempre, como les digo, biopsia excisional es igual a resección quirúrgica. Quimioprevención, sí, la quimioprevención está recomendada, estudiada por ensayos clínicos que disminuye el riesgo de presentar carcinoma in situ invasivo más adelante, pero hay que evaluar bien a qué pacientes se les da, los factores de riesgo, cuántos focos tenían, cuál es la historia de la paciente. Seguimiento con mamografía anual, sí, la resonancia aún no está recomendada para estas pacientes como seguimiento. La resonancia se parte del seguimiento de pacientes con alto riesgo, con antecedente y radiación en la pared del tórax, con antecedentes genéticos o mutaciones conocidas o pacientes de alto riesgo con un riesgo de presentar cáncer de mama del 20 al 25 por algunos factores que tenga, y la mastectomía profiláctica tampoco está recomendada en estas pacientes, solamente en pacientes también de alto riesgo, que es la que les estaba mencionando. Aquí vemos lo de la parte de quimioprevención, y ahí sí quiero que ustedes miren. Entonces ellos empezaron a evaluar tamoxifeno versus placebo. Cuando los pacientes tienen una contraindicación al tamoxifeno, se le puede dar inhibidor de aromatasa, ¿ya? Y miren ustedes cómo había una reducción de riesgo en el grupo de hiperplasias atípicas cuando recibían este medicamento para presentar carcinoma, tanto invasivo como carcinoma in situ, o todos los cánceres, casi de un 75 a un 85%. Entonces no nos queda pues la menor duda que estas pacientes se tienen que remitir a oncología para que estos empiecen con su manejo. Como conclusión, entonces, lesiones benignas de la mama se pueden clasificar en 3 categorías basadas en los hallazgos histológicos, ya saben, las no proliferativas, las sinatipias y las conatipias. Ya sabemos que las que no son proliferativas no están asociadas
asociado a cáncer y se hace un diagnóstico para aliviar síntomas. La sinatipia está asociado a un pequeño aumento de riesgo, pero una vez establecido el diagnóstico no se indica pues nada adicional, y las hiperplasias ductales atípicas y lobulares atípicas sí están a un riesgo asociado sustancial de cáncer. Siempre hay que hacer resección y manejarla multidisciplinariamente según los hallazgos patológicos, inclusive con quimioprevención. Muchas gracias. Doctora Vivian, excelente charla. Muchas gracias. Todo gusto. Bueno, comenzamos la sesión de preguntas o la sesión de comentarios después de la charla para la conferencista. ¿Alguien quiere intervenir? Vivian, doctor Doctor, Gutiérrez, ¿cómo me le ha bien, ido? alguna vez se dudaba mucho, yo entiendo los estudios de quimioprevención, de Sí, NSABP, pero la quimioprevención a veces no es muy bien tolerada y, cierto. y la verdad es que la disminución del riesgo es muy bajito. Yo he tenido pacientes en quimioprevención con algún lobular in situ, hiperplasias ductales in situ, y generalmente abandonan el tratamiento, la verdad, y o les da muchos síntomas de menopausia o alguna hiperplasia endometrial. ¿Vos cómo abordarías esto? Bueno, entonces, doctor, yo creo que no todas las pacientes van para quimioprevención. Yo creo que los casos son, hay que estudiarlos individualmente. Yo pienso que hay que mirar si la paciente primero tiene antecedentes de cáncer de mama, si son fuertes, que cuántos focos tenía hiperplasias atípicas, cuál es la edad que tiene la paciente, ¿ya? Porque pues todas las pacientes que toman tamoxifeno hacen hiperplasia endometrial, pero el riesgo pues de cáncer endometrial casi va a un 2.3. Entonces, si yo veo que de pronto es más el beneficio que se le da a estas pacientes de pronto porque sean pacientes muy jóvenes y que por esto que se muestra que en 25 años pueden llegar a este riesgo casi un 30%, lo pensaría. Pero no es para todas las pacientes, es más, si la paciente está presentando sangrados vaginales o presenta alguna otra alteración, o la paciente tenga 65 años, tiene una hiperplasia ductal atípica, o se le hace una resección, tiene un foco, pues generalmente es como individual. Yo desde mi punto de vista lo tomaría de esa forma, es cierto. Eh, a pesar de que hayan unos estudios que muestren que puede llegar a una reducción del 75%, pues lo que se ve varía, entonces es como depende de cada caso. Ok.